Buenas tardes a todas las diputadas y diputados y a toda la ciudadanía que nos sigue a través de las distintas redes sociales del Congreso de la Ciudad. Estamos aquí presentes en esta 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por lo cual pido al diputado secretario pasar lista de asistencia para verificar si existe el quórum legalmente requerido. Diputado Con secretario. todo gusto, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Nazario Sánchez, Norberto Nazario Sánchez. Roberto, presente. Diputada María de Lourdes González Hernández. Lourdes González, buenos días. Diputado Héctor Barrera Marmolejos de la Voz, presente. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, presente. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cáñez Morales, presente. Diputado Carlos Cervantes Godoy. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, presente. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Presente, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Diputado Luis Alberto Chávez García. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputado Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, presente. Diputado presidente, se encuentran en este momento 8 diputadas y diputados. Hay quórum para iniciar la presente sesión. Muchas gracias, diputado secretario. Toda vez que existe el quórum legal, se declara abierta la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por lo que solicito al diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la de lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Cumplida su instrucción. Perfecto, muy amable. Gracias, que la presidencia informa que toda vez que el orden del día ha sido distribuida previamente, se somete a votación la dispensa de la lectura y aprobación en un solo acto. Por favor, secretario. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y los integrantes de esta comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa y aprobación del orden del día en un solo acto. Diputado presidente, se aprueba por unanimidad a través de que no hubo manifestación alguna en contra. Muchas gracias, diputado secretario. Le pido proceder con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria de esta comisión. Gracias, diputado. Toda vez que el acta de la 10ª sesión ordinaria de esa comisión ha sido distribuida previamente, solicito a la Secretaría someta a votación la dispensa de la lectura, así como la aprobación de la misma. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y a los integrantes de esta comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa y aprobación del acta de la sesión anterior en un solo acto. Aprobada por unanimidad, diputado presidente. Muchas gracias. Entonces, secretario, proceda con el siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la proposición con punto de acuerdo, en la que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lig Omar Hamid García Harfuch, que en coordinación con las 16 alcaldías de la Ciudad de México realicen, refuercen y reanuden los operativos en mercados, tianguis, bazares o similares, a fin de evitar la venta de distribución de medicamentos falsificados o robados en esta capital. Presentado por usted, diputado presidente. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, diputado secretario. En la actualidad, la vida y la salud de la población se ha visto afectado por las distintas modalidades del comercio ilegal, principalmente por los fármacos que se distribuyen en mercados negros o bien actualmente en plataformas digitales que hacen una venta factible para los consumidores sin ningún tipo de restricción. Tan solo en 2019 México se encontraba en el 6º país por debajo de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil en la venta legal de medicamentos prohibidos. Y al COVID-19
que surgió en ese mismo año se incrementó con más contundencia la compra-venta de fármacos por la escasez en farmacias legales y los millones de pacientes que se encontraban en un estado grave de su salud. A pesar de que nos encontramos en una etapa post-COVID, la venta ilegal de fármacos, así como las pastillas, ventas de medicamentos falsificados siguen prevaleciendo. Por ejemplo, lo más reciente en cuanto a la venta ilegal de fármacos son los retos virales de Internet que llevan a cabo las niñas, niños y adolescentes donde consumen clonazepam o narcóticos similares que tienen que ser expedidos únicamente con receta médica, pero que la ciudadanía accede fácilmente a ellos a través de tianguis, mercados, bazares o hasta plataformas digitales como Facebook. Cabe mencionar que las demarcaciones donde parece más problemática son principalmente Gustavo Madero e Iztapalapa. En razón de lo anterior, se presentó el punto de acuerdo que origina este dictamen que se considera loable por la gravedad del asunto, pues como he mencionado, esto ha alcanzado a los menores de edad quienes hacen uso de esta sustancia que atenta contra su salud. En consecuencia, el resultado quedaría de la siguiente manera. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría Ciudadana, el señor Omar García Harfuch, para que en coordinación con las 16 alcaldías de esta ciudad realicen, refuercen o reanuden los operativos en mercados, tianguis, bazares o similares, a fin de evitar la venta y la distribución de medicamentos falsificados o robados en esta capital. Bajo este contexto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta comisión el presente proyecto de dictamen, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quisiera hacer el uso de la palabra. No habiendo oradores, solicito al diputado secretario tome la votación correspondiente. Por favor, Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y a los diputados integrantes de esta comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre completo y su voto a favor, en contra o abstención. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto Sánchez, a favor. Diputada María de Lourdes González Hernández. Lourdes González, a favor. Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la Voz, a favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputado Aníbal Alexandro Cañes Morales. Diputado Aníbal Alexandro Cañes Morales. Diputado Carlos Cervantes Godoy. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Zamorano, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. Diputado José Gonzalo Espina. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Diputado Luis Alberto Chávez García. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputado secretario. ¿A favor, diputado? ¿A favor, diputado Aníbal? Sí, ya vimos ahí el movimiento de su rostro que es a favor y escuchamos a favor para la versión estenográfica. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Ya. Diputado Ricardo Giancarlo Lozano. Diputada Yuridia Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga en pro. Diputado presidente, informa usted que el resultado de la votación es la siguiente: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, este dictamen se aprueba. Le pido proceder con el siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido negativo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 118 cuarter de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática. Muchas gracias, diputado secretario. El proyecto de la presente iniciativa pretende derogar el artículo 118.4 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, lo anterior argumentando que este precepto normativo va en contra de los principios mínimos de seguridad jurídica y de derechos procesales, al sancionar a una persona que,
por vía de impugnación, demostró que la resolución que lo condenaba a su destitución era ilegal o contraria a derecho y menciona que es obligación del Estado garantizar el respeto de los derechos humanos. No obstante, derivado de un estudio jurídico hecho a la propuesta, no se considera favorable por los siguientes razonamientos de manera enunciativa. La propuesta del promovente es incompatible con la Constitución Federal, ya que el precepto del artículo 118 quater es una réplica textual de lo estipulado en el artículo 123, apartado B, fracción 13. Segundo, lo anterior se ve robustecido por el artículo 1 constitucional, cuando señala que todas las personas gozan de los derechos humanos, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y condiciones de la misma Constitución. Tercero, respecto a la naturaleza de esta fracción tercera, apartado B, artículo 123, cabe mencionar que fue fundado en el año 2008 como una medida necesaria en el que se privilegia el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad, por encima de las afectaciones que pueda sufrir el agraviado, es decir, algún elemento policial. Cuarto, la Corte se ha pronunciado en este tema mediante el amparo directo en revisión 5935/2017 en diversas tesis jurisprudenciales que se pueden observar en el proyecto del dictamen, en donde se hace referencia a que la permanencia policial puede llegar a limitar excepcionalmente sus derechos fundamentales cuando estén relacionados con la profesionalización de dichas instituciones, dada su naturaleza y funciones, sin que ello pueda entenderse como un menoscabo en sus derechos fundamentales. En consecuencia, a partir de esta muchada reforma constitucional federal, si el artículo 123 del año 2008, la prohibición de otorgar la reinstalación al servidor público dentro de alguna de las funciones señaladas en el precepto jurídico, es absoluta, puesto que al privilegiarse el interés general ante el individual del servidor público, por razones de combate a la corrupción e inseguridad, se proscribió toda la estabilidad o permanencia en los cargos de esta naturaleza, dejando solo el derecho al pago de una indemnización y demás prestaciones a las que tenga derecho en términos de la legislación aplicable, en caso de que mediante sentencia firme del órgano jurisdiccional se declare que no existió causa justificada para su remoción. Bajo ese contexto se somete a consideración de las y los integrantes de esta comisión el presente proyecto, por lo que pregunto si alguna diputada o diputada quiere hacer uso de la voz. No habiendo dado, solicito al diputado secretario promete la votación correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y los diputados integrantes de esta comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre completo y su voto a favor, en contra o abstención. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto Sánchez, a favor. Diputada María de Lourdes González Hernández. Lourdes González, a favor. Diputado Héctor Barrera Marmolejo, en abstención. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cáñez Morales en Abstención, diputado. Sí, diputado, en abstención. Gracias. Diputado Carlos Cervantes Godoy. Diputada Circe Camacho Bastida, Ya me que ya saltó. vemos también a su bebé. Hermosa. Circe Camacho, a favor. Ya está votando también la bebé. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Zamorano, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Diputado Luis Alberto Chávez García. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputado Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso. Diputada Yuriria Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, en pro. En pro. Ahí veo el diputado Martín Padilla también. Diputado Martín. Martín Padilla, a favor. Y la votación para
pasar asistencia también. Gracias. Muchas gracias. Diputado presidente, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 2 abstenciones, ninguno en contra. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, este dictamen se aprueba y pido proceder con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido negativo respecto a la iniciativa de la ley con proyecto de decreto por el cual se adiciona el capítulo 10 al título 2 y el artículo 63 bis a la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el derecho al olvido, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, diputado secretario. El diputado promovente plantea en la iniciativa adicionar un artículo 63 bis a la Ley de los Centros Penitenciarios con el propósito de reconocer el derecho al olvido. Y este puede ser ejercido por aquellas personas que han pasado por algún proceso penal. Lo anterior en virtud que cuando existe una pena interpuesta por alguna autoridad, esa marca a las personas de por vida, aun cuando haya sido una penalidad mínima por la comisión de un ilícito de bajo impacto o imprudencia. Sin embargo, puede observarse en el proyecto de dictamen no se considera atendible la propuesta, en primer lugar, en razón de que su preocupación ya se encuentra atendida en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en la Ley Nacional de Registro de Detenciones, ambas de aplicación obligatoria en todo el territorio mexicano, que hablan de la cancelación de oficio de datos personales, tanto en averiguaciones como cuando la persona sea absuelta o haya cumplido con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoria. En segundo lugar, no es atendible debido a que en el término derecho al olvido no está definido en ninguna ley, reglamento o disposición administrativa de carácter general en donde se establezcan sus alcances y contenido, así como tampoco es posible deducir un contenido específico de la interpretación literal de sus términos. Aunado a lo anterior, también la Corte se pronunció al respecto el pasado 23 de noviembre de 2022, donde se declaró inconstitucional el último párrafo del artículo 1390 bis del Código Civil para el Distrito Federal, en el que señalaba este precepto relativo del derecho al olvido. La primera sala determinó que el derecho al olvido fue una expresión utilizada coloquialmente por medios de comunicación para referirse al precedente de la Corte de Justicia de la Unión Europea, en el caso de Google España, contra la Agencia Española de Protección de Datos. Ese término apareció para señalar la potestad que tenían los individuos en el marco de la Unión Europea para eliminar del índice de resultados de los buscadores de Internet ciertos resultados cuando hicieron referencia a la información personal que fuera incorrecta, inadecuada, irrelevante o excesiva para los propósitos de procesamiento de datos. No así con relación a los temas relacionados con el sistema penitenciario, como pretende señalar el promovente. Consecuencia, al existir incompatibilidad de la implementación del término derecho al olvido con la Constitución Federal, y toda vez que ya existió un precedente en la Corte sobre esta expresión, se desecha la propuesta. Bajo ese contexto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta comisión el presente proyecto de dictamen, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz. No habiendo oradores, solicito al diputado secretario tome la votación correspondiente. Con instrucciones de la presidencia, solicito a las y los diputados integrantes de esta comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre completo y su voto a favor, en contra o abstención. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto Sánchez, a favor. Diputada María de Lourdes González Hernández. En abstención, Lourdes González. Okay. Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, en abstención. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales.
Morales en abstención. Ok, en abstención, diputado Aníbal. Creo haber escuchado en abstención, diputado presidente. Sí, así es. No se entendió. No se entendió muy claro. Yo oí que a favor. ¿Sí? Entonces vamos a esperar que aclare el sentido de su voto el diputado Aníbal. Diputada Carlos Cervantes Godoy, diputada Circe Camacho Bastida, Circe Camacho a favor. diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, Zamorano en abstención. abstención, ese sí soy yo. Diputado José Gonzalo Espina, diputado José Martín Padilla, Martín Padilla, a favor. diputado Luis Alberto Chávez, diputada María de Lourdes Paz, diputado Ricardo Giancarlo Lozano, diputada Yuridia Ayala Zúñiga, Ayala Zúñiga, a favor. a favor. Diputado Aníbal Cáñez, el sentido de su voto. La verdad que creo no se escuchó bien. A ver, hay 5 votos a favor, 3 abstenciones y la votación del diputado Aníbal, que tenemos 2 apreciaciones diferentes. Yo escuché en abstención y la diputada Circe escuchó a favor. Entonces, así está la votación, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Aún así, si hay alguna duda con el diputado Cáñez, que fuera en abstención, serían 5 votos a favor y 4 abstenciones, por lo cual se aprueba este dictamen. Le pido proceder con el siguiente punto de orden del día, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo, con modificaciones respecto a 2 proposiciones con punto de acuerdo suscritas por el diputado Alberto Chávez García, integrante del grupo Luis Alberto, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en relación a la coordinación de esfuerzos institucionales en lucha contra el feminicidio en el estado de Morelos, en colindancia con la Ciudad de México. Muchas gracias, diputado secretario. El tema medular de las 2 proposiciones con punto de acuerdo que nos ocupan es contener los feminicidios en el estado de Morelos. Respecto, el promovente señala que esta entidad ha acumulado más de 1,196 feminicidios, lo anterior de acuerdo con datos de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de esa misma entidad. Asimismo, en su exposición de motivos, enfatiza que en 2021 Morelos acumuló un total de 77 feminicidios, cifra que se triplica a la reportada por la Fiscalía. En virtud de la naturaleza del tema, se consideró imprescindible atender de manera positiva con modificaciones ambos puntos de acuerdo. En primera instancia, porque las cifras que emite la Comisión Independiente de Derechos Humanos, con las reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son totalmente incompatibles. Al respecto, debo recordar que las cifras que tiene el Secretariado son las reportadas por las Procuradurías o Fiscalías de cada entidad federativa. Ahora bien, desde la Declaratoria de Violencia de Género en 2015, el multicitado Estado se ha llevado a cabo diversas acciones para abatir cualquier tipo de violencia, como por ejemplo, los operativos de máxima presencia, los operativos para prevenir la violencia de género contra la mujer, la creación de comités de vigilancia vecinal, marchas exploratorias de seguridad, el seguimiento de la formación de redes de mujeres constructoras de paz, acciones de prevención y atención de las violencias de género y el teléfono de asistencia a la mujer morelense. Aunado a ello, la Policía Estatal de Morelos rige su actuar bajo el protocolo de actuación de los elementos policiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría del Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal en materia de violencia de género en el estado de Morelos. Y 9, a la par, el gobernador ha reforzado las acciones para abatir la violencia de género. Por ello se ha trabajado en protocolos para prevenir y atender la violencia digital. Asimismo, ha inaugurado el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del estado de Morelos, así como los municipios de Tlaquiltenango y Cuautla. Finalmente, el pasado 15 de enero,
la Comisión Ejecutiva Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Poder Ejecutivo Federal se reunió con las directoras de las instancias municipales con declaratoria de alerta de violencia de género con el propósito de concretar acciones en la Agenda 2023 en favor de las mujeres, niñas y adolescentes en Morelos. Lo anterior quiere decir que el gobierno de Morelos y las autoridades antes aludidas se encuentran en constante actualización y operación para abatir todo tipo de violencia contra las mujeres morelenses, por la que la aplicación de promovente con relación a que se incrementen acciones preventivas para contener los feminicidios ha quedado solventada, situación análoga con las acciones en la Ciudad de México a raíz de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en 2019. Sin embargo, como expuse, dada la naturaleza del punto de acuerdo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, se considera atendible con modificaciones en los siguientes términos. Primero, se considera exhortar respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos para que evalúe el desempeño de la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad y se realice una revisión exhaustiva para tener un mejor diagnóstico y coadyuve a combatir la problemática en materia de feminicidio. El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y que no exista una brecha de impunidad en este delito, lo cual además causa repercusión en la capital de la República. Segundo, se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos a fin de que cumpla su función como órgano de representación social del pueblo de Morelos. Asimismo, entrega las estadísticas de incidencia delictiva fehacientes al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, con el fin de continuar con la lucha contra los feminicidios y se evite el efecto que pudiera tener ante su negativa en la Ciudad de México, derivando de su colindancia. Bajo ese contexto, se somete a consideración de las y los integrantes de la comisión el presente proyecto de dictamen, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quisiera hacer uso de la palabra. No habiendo oradores, solicito al diputado secretario tomar la votación correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y a los diputados integrantes de esta comisión emitan su voto de favor de manera nominal, mencionado su nombre completo y su voto a favor, en contra o abstención. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto Sánchez, a favor. Diputada María de Lourdes González Hernández. Lourdes González, a favor. Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Diputado Carlos Cervantes Godoy. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fausto Manuel Zamorano. Fausto Manuel Zamorano, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Diputado Luis Alberto Chávez García. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputado Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso. Diputada Yuridia Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor. Diputado presidente, informa usted que el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, este dictamen se aprueba. Le pido proceda con el siguiente punto del... El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral del segundo año del ejercicio legislativo de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, diputado secretario. Toda vez que el informe de referencia ha sido distribuido previamente, solicito someta a conexión la dispensa de la lectura, así como su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y los integrantes de esta comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa y aprobación del primer informe semestral. Aprobado por unanimidad, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia de este informe se aprueba. Le pido proceda con el siguiente punto del día. Sí, diputado presidente, el siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales, por lo que pregunto si hay alguna diputada o diputado que desee incorporar algún asunto en lo general. Creo que nadie, diputado presidente.
Muchas gracias, diputado secretario. No habiendo asuntos generales pendientes, se levanta la sesión. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Tengan excelente día y Gracias. excelente inicio de Hasta semana. luego.